Hola, ¿cómo está? Soy Amauren Rojas. El día de hoy voy a hablar sobre el patrimonio. Empezaré diciendo que el patrimonio es un conjunto de bienes, derechos y obligaciones que le pertenece a una persona susceptible de valoración económica que constituye una universalidad jurídica. Es un atributo de la persona, lo tenemos pegado, formando parte de nosotros, ya que todos tenemos un patrimonio siguiendo la doctrina clásica. En pocas palabras, el patrimonio son las cosas y derechos que se tiene, como también las deudas y obligaciones. Todo esto juntándose para formar la universalidad jurídica, o sea, un todo de derecho. Los elementos del patrimonio son el activo y el pasivo. El activo es un conjunto de bienes apreciables en dinero que podrán ser derechos reales, personales o mixtos. O en pocas palabras, son los bienes que posee una empresa o persona. Y los pasivos son todas las deudas que posee una empresa o una persona. Creándose así para poder tener relaciones patrimoniales económicas con las personas. Es decir, con el patrimonio responde de tus deudas, de tus obligaciones, sabiendo que si tengo una deuda, respondo con mis patrimonios, con excepción de los bienes que son inembargables. De todo lo demás puedes responder con tus bienes. Esa es la razón por la cual se creó un patrimonio, siendo de mucha importancia en nuestro derecho. Muchas gracias. Un cordial saludo, mi nombre es Kaylee García, estudiante de Derecho. Les voy a hablar un poco de patrimonio separado. Es donde el deudor responde a las obligaciones obtenidas con los bienes. Las obligaciones habidas y por haber, es decir, la persona tiene que cumplir con las obligaciones que hay y las que se van reproduciendo con los bienes, cuya disposición dice que el patrimonio es uno solo. No se puede eximar un bien de una persona a una especie distinta, ya que esa es la prenda común de sus acreedores, ¿verdad? Los patrimonios separados facilitan la vida social y económica. También podemos decir que los principales patrimonios para que se cumpla todo eso son: reserva ciertos bienes de un determinado destino exclusivo, reserva un determinado grupo de acreedores también, ¿verdad? Los principales patrimonios separados son la herencia aceptada a beneficio del inventario, cuya disposición dice que eso es para evitar la confusión de los patrimonios, ¿verdad? También podemos agregar que tenemos el patrimonio del quebrado, el hogar legalmente constituido, el patrimonio del menor no emancipado, pero es independiente. Bueno, gracias. Soy Jacqueline Campos y en esta clase de Derecho Civil me corresponde hablar de los bienes y del régimen jurídico que los ampara. De acuerdo al Código Civil, en el artículo 525 de los bienes, dice: las cosas que pueden ser objeto de propiedad pública o privada son bienes muebles o inmuebles. Hablemos entonces de los bienes muebles, son aquellos que se pueden trasladar de un lugar a otro sin perder su integridad, como puede ser una cama, como puede ser un escritorio, como puede ser una mesa, una silla o cualquier otro objeto. En el caso de los bienes inmuebles, son llamados también bienes raíces por sus características, por sus naturalezas. No se pueden trasladar de un lugar a otro, y estamos hablando en este caso de apartamentos, edificios, fincas, construcciones, casas, etcétera. Vamos a hablar de los bienes, del régimen jurídico que ampara a los bienes muebles e inmuebles. En el caso de los inmuebles, el Código Civil venezolano exige que desde el artículo 525 al 548, que los bienes inmuebles deben ser registrados
en el registro civil, sean dados por herencia, por compra, por donación, es obligatorio inscribir en un registro los bienes inmuebles. Por otra parte, es importante decir también que en cuanto al régimen jurídico que los ampara, para todos los efectos tenemos que acudir al Código Civil. Es ahí donde está contemplado cómo se manejan estos bienes y de ser necesario hay unas leyes específicas, como por ejemplo la ley de propiedad horizontal para el caso de casas, apartamentos, edificios, y si fuera por ejemplo el caso de una finca, de las tierras, está la ley de tierra, y así sucesivamente. Para uno de estos casos específicos vamos a esas leyes especiales, y lo que no aparezca en esta ley especial tendríamos que acudir a la ley general, que sería en este caso el Código Civil, y por supuesto antes está la Constitución de la República. Cabe destacar también que podemos hablar también de las cosas. En derecho civil las cosas son precisamente los bienes muebles e inmuebles.